Bueno, buenos días. Bienvenidos a otro nuevo evento que estamos organizando en lo que denominamos Rumbo a los 90 en Las Camelias, eh, donde desde Las Camelias justamente nos vinculamos con quienes nos acompañan día a día a través de tres ramas principales. Hicimos muchos eventos, ¿tá? En tres ramas principales, que tienen que ver con la cultura, la educación y el deporte. En esta oportunidad nos reunimos junto a los asesores que nos ayudan a estar actualizados, nos brindan distintos enfoques, nos enseñan y nos mantienen ágiles y activos. Por eso este evento califica como deporte. ¿Tá? ¿Ok? Estamos transmitiendo en vivo por streaming a más de, ya veremos cuántas personas, pero sé que hay varios que ya se están ingresando al canal, ya que físicamente no podemos estar en nuestro microcine. Porque es fundamental que sigamos conectados y en sintonía con lo que intentamos hacer día a día. Ahí estaba, estamos transmitiendo en vivo este, más allá de la distancia y la ubicación geográfica, estamos presentes con los actores fundamentales de la empresa, desde el sector administrativo, el productivo y los servicios, con clientes, proveedores y amigos. Estamos con nuestra gente en los depósitos y en las distintas plantas, para poder entre todos disfrutar de un momento de reflexión, de entendimiento y posibilidad de generar dudas y certezas. El día de hoy vamos a contar con 4 paneles compuestos por nuestros asesores impositivos, financieros, de mercado y de economía. Fernando Schettini nos hablará sobre la administración en tiempos de cambio de la política impositiva. Juan Bosch tiene un tema interesante, decisiones en tiempos turbulentos. Guillermo Oliveto nos dará su visión sobre tendencias del consumo en el tiempo que nos toca vivir. Y para finalizar, Juan Carlos de Pablo, con seriedad y sin solemnidad, facilitará el diálogo sobre la economía de nuestro país. Bien, notitas parroquiales, ya para que vayamos teniendo en cuenta. Los baños, han visto acá los que están presentes, está a la derecha, siguiendo el pasillo. Y en las sillas, si ustedes ven, tienen pegado un QR en el cual pueden acceder a realizar alguna pregunta. Y lo mismo sucede con quienes nos están viendo por la transmisión en YouTube. En el zócalo aparece un QR que también se encuentra visible. ¿Para qué? ¿Cómo es la dinámica? Mientras se desarrolle la presentación, se puede ir generando la pregunta, ¿sí? Las cuales las vamos a realizar al finalizar de cada presentación, ¿sí? Bien, sin más, para dar inicio, invito al contador Daniel Catelotti, que moderará y nos ayudará, facilitará el diálogo con Fernando Schettini sobre su presentación. Yo voy a hacer una pequeña introducción del currículum de Fernando, que lo hicimos muy escueto también, para hacerlo dinámica. Fernando es contador público, es socio del estudio SIA, Auditores y Consultores, es miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales y es profesor de posgrado de tributación de la USAL. Y sí, ya que tal, podríamos poner también todos los teléfonos en silencio. Así ya arrancamos. Bien, no hablo más. Paso la palabra. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, ante todo, el agradecimiento, Raúl, por la invitación, por la deferencia para con nosotros. Sabés que Enrique Echavarri, mi socio, lamentablemente no pudo participar por un tema de salud. Realmente lo lamentó hasta último momento, sé que te escribió. Pero bueno, vamos a tratar de abordar todos los temas. Yo vengo con algún mensaje, digamos, introductorio, porque él quería hablar sobre la historia de la relación profesional allá por el año 2007, cuando vinimos a la planta y hacer un relevamiento, digamos, de situaciones, ¿no? De alguna forma querían ver cuál era la situación contable, impositiva y demás. Y a partir de ahí se entabló una relación muy linda que, digamos, eso nos permitió ser objetivos, independientes desde el punto de vista de la auditoría, para el equipo de auditoría, y en mi caso,
entablar un maridaje, como quería expresar Enrique. Es un término que en general se utiliza para todo lo que es la gastronomía, ¿no? La combinación de carnes con Malbec y demás, pero también maridaje es aplicable a las relaciones humanas, ¿sí? Y creo que hemos conformado un equipo de las Camelias con Daniel, a quien tengo a mi izquierda, y nosotros como equipo de asesor, donde básicamente pudimos complementar muy bien la parte operativa con la parte de detección, análisis, planeamiento fiscal y demás. Básicamente siempre ajustándonos a las políticas corporativas, que tiene que ver con el estricto cumplimiento a la normativa, pero también con el espíritu, ¿sí?, de siempre buscar aquellos elementos que nos permitan optimizar, y que de hecho hay muchas normas que sin ir a una elusión legal, siempre tenemos economías de opción, y que es lo que hemos practicado, digamos, en general nosotros como asesores y en particular con la empresa, siempre ajustándonos a la normativa. Eso es un poco lo que nos permitió ese maridaje, ¿no? Haber ensamblado los dos equipos, dos situaciones que se potencian. Y creo que eso lo venimos logrando hace más de 20 años, o casi 20 años, ¿sí? Es un poco lo que el resultado operativo, de alguna forma, que se expresa en esta slide, tiene que ver con esta situación, ir adaptándonos a los cambios, ¿sí?, ajustándonos a las normativas. Ahora vamos a ver un pequeño repaso de un poco más de 30 años en determinados hitos, donde básicamente nosotros como auditores y como asesores, siempre lo que estamos analizando son hechos, donde están involucradas personas y objetos, precios y valores. Nosotros permanentemente como asesores lo que analizamos son estas tres situaciones. ¿Por qué? Porque desde la ley de regulación, digamos, del año 90, donde se levantaron, me voy a los 90 porque es algo bastante similar a lo que está pasando hoy con el decreto 70 del 23, ¿no? Si hacemos una comparación, en aquel momento, junto con la ley de convertibilidad, lo que sucedió es una apreciación del peso muy importante. Estábamos en la ley de convertibilidad, y donde también se eliminaron un montón de barreras al comercio interior y al comercio exterior. En ese momento se producen distorsiones en los precios y los valores, y ahí es donde nosotros tenemos que ver cómo impacta esa situación. En aquel momento, desde el punto de vista aduanero, ¿sí?, y después, 10 años después, donde tuvimos que incorporar toda la normativa cambiaria. Eso nos pasa, digamos, ya en el año 2002 con la ley de emergencia y el cambio del régimen cambiario, ¿no?, valga la redundancia, de la ley 25.561. ¿Sí? Ahí en ese momento pasamos de un régimen de convertibilidad, explota la convertibilidad, se produce una devaluación muy importante con el establecimiento de derechos de exportación y control cambiario. Ese momento se produce un shock donde también ahí se trastocan un montón de precios y de valores, y eso impacta directamente en los balances, ¿sí?, y en las declaraciones, en las manifestaciones que se hacen frente al Banco Central y frente a la aduana. Sigue transcurriendo el tiempo, donde tenemos que hacer ese seguimiento de cómo van variando los valores, porque en definitiva todo el marco normativo en aquel momento no solamente empezaba a aplicarse el régimen penal cambiario, sino las normas penales del Código Aduanero, con lo cual todo ese marco es muy delicado en el seguimiento, ¿sí?, ya sea tanto en la registración, en los balances, como en la planificación fiscal. ¿Qué sucede? Se establecen derechos de exportación. Muchos de aquellos derechos de exportación se establecen a partir de normas que no surgían de una ley, no surgían del régimen
de la ley 25.561. En aquel momento, el único derecho que estaba contemplado era el derecho a los hidrocarburos, a la exportación de hidrocarburos que en definitiva iban a financiar el descalce que se produjo en la especificación asimétrica, era para financiar el descalce de los bancos. Es el único derecho que estaba previsto en la ley, tiene que ver justamente con la exportación de hidrocarburos. ¿Qué pasa con el resto? Con las retenciones al campo, a la manufactura de productos agropecuarios y ganaderos. Bueno, todo eso surgía de decretos del Poder Ejecutivo y de resolución del Ministerio de Economía. No sabemos al día de hoy por qué se establecieron de esa forma. No sé si fue, digamos, totalmente por imprevisión, pero nadie se percató en aquel momento que ya los derechos de exportación no podían establecerse por decreto, ni por menos por resolución del Ministerio de Economía, porque se había producido la reforma constitucional en el año 94, donde por diversos artículos, entre ellos el artículo 76 de la Constitución, prohíbe el establecimiento de impuestos por normas que tengan menor jerarquía a las leyes. Era un cambio bastante drástico, porque en realidad el Código Aduanero sí lo prevé. En el artículo 755 del Código Aduanero se prevé la posibilidad de que se establezcan derechos de exportación por decreto del Poder Ejecutivo. Pero era una ley el Código Aduanero es una ley que se sancionó en la época del proceso, donde se podía utilizar lo que se llamaba la delegación impropia. La delegación impropia es aquella delegación que se ejerce por el Poder Ejecutivo. Eso estaba previsto en el Código Aduanero, pero luego con la reforma constitucional esto fenece. Nadie se percató de esa situación y es por eso que después en el 2008 vamos a la gran crisis que tuvimos en el campo, ¿sí? Con aquella resolución 125, establecido por el ministro de Economía de aquel entonces, que desde ya era confiscatorio, porque era una retención que podía ascender hasta el 95% del valor de exportación, algo totalmente confiscatorio, fuera de toda lógica. Bueno, obviamente aquella situación, digamos, no se llevó adelante. Y a partir de ahí sí se empezaron a corregir todas las situaciones de derechos de exportación que fueron establecidos por decreto, pero que luego se produjo el aval legislativo, ¿sí? O sea, de eso se aprendió, en definitiva. En el mientras tanto, seguimos con el crecimiento de los impuestos sobre los ingresos brutos, que luchamos permanentemente, es Vox Populi de la crisis y los problemas que generan los constantes saldos a favor que se producen con motivo del impuesto sobre los ingresos brutos, fuente de financiamiento de todas las jurisdicciones provinciales. Y ni que hablar cuando en el 2012 también un funcionario de la administración de aquel entonces establecen las de JAI, ¿sí? ¿Qué sucede con todo esto? Que con un tipo de cambio que lo tenemos reprimido, esto, desde el punto de vista contable y desde el punto de vista del asesoramiento y de la planificación, es un gran problema porque hay ya desde el Estado, con todas estas cuestiones, ¿no? El tipo de cambio apreciado artificialmente, con mecanismos donde impiden, por ejemplo, la salida del pago de importaciones. Lo que produce, digamos, son manejos que obviamente no, justamente los controles que se van estableciendo en nuestro caso no se produjeron, pero que en el mercado en general es un incentivo para la fuga de divisas. Fuga ilegal de divisas. ¿Por qué? Porque en definitiva, y esto está estudiado, que cuando el tipo de cambio está reprimido, ¿sí?, los valores de importación suben artificialmente. ¿Sí? Suben el valor de importación sube, ¿sí? Porque es una forma de sacar divisas, de fugar divisas a partir de la compra en el exterior. Bueno, esto lo que produjo
estas que en realidad son licencias, pero que las de High eran totalmente opacas, no cumplía con ninguno de los requisitos establecidos por la OMC. Bueno, perdón, entonces a partir de ahí seguimos con las restricciones externas, seguimos con los controles cambiarios, seguimos con estos incentivos a la fuga de divisa tanto en lo que es la importación como lo que es la exportación. Entonces, yo lo que quiero significar con esto es, en general, lo que se produjo en los últimos 30 años, ¿sí? Que realmente desde el punto de vista del asesoramiento es muy importante ir analizando en cada shock que se produce. Estos son, hay más elementos, pero para no insumir mucho tiempo, estos fueron los más significativos en los últimos 30 años, y donde tenemos que nosotros ir a ver en cada uno de estos eventos qué pasa con los valores de importación, exportación, justamente para hacer el seguimiento de que no haya ninguna irregularidad desde el punto de vista de las auditorías y desde el punto de vista de las revisiones y la planificación fiscal. Bueno, en aquel momento, si hacemos un paralelismo con el decreto de regulación actual, que es el decreto 70 del 23, obviamente por tratarse 30 años anteriores y después de 30 años de regulaciones, aquel decreto de regulación era bastante más sencillo que el actual, ¿sí? El decreto 70 es muy extenso, pero básicamente en aquel momento estábamos con la misma política de sacar todas las barreras al comercio interior y al comercio exterior. Y hasta incluso hay algo muy particular, que en aquel momento se eliminó la tasa de estadística. Por un periodo se eliminó la tasa estadística, que fue en el único periodo que no existió. Después, digamos, como volvió al 10% y hoy lo tenemos en un nivel del 3%, algo que una tasa que tiene que remunerar un servicio de estadística, el 3% del valor FOB y el valor CIF de importación es algo que no tiene sentido, ¿sí? Más allá de que recientemente, ya hace unos años, lo fueron topeando por conflictos que tuvimos internacionales y por reclamos internacionales, se fue topeando, pero ese tope es muy alto, con lo cual tampoco tiene mucho sentido cómo está hoy la tasa estadística, porque su valor remunera mucho más que un servicio, se utiliza más como una barrera arancelaria, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a avanzar porque esto tiene que ver también con un poco las modificaciones en el código aduanero que se fueron produciendo, pero es, digamos, tiene que ver más con un cariz que se le daba recaudatorio, y esto tiene que ver en el año 97, cuando la AFIP acoge, digamos, en el marco de la administración tributaria a la Dirección General de Aduanas, para darle justamente una temática mucho más recaudatoria que de control, ¿sí? Esto fue lo que a grandes rasgos sucedió en la década del 90. Ahora, en términos generales en la industria, ¿qué es lo que nos pasó en estos años? También yendo un poco, focalizándonos un poco más en la industria. Bueno, sabemos que en el año 2017 tuvimos una reducción en el impuesto al valor agregado, cosa que esto complicó bastante porque se generaron saldos a favor técnico muy, muy relevantes. Cuestión esta que hay que hacer el seguimiento permanentemente para ver cómo se puede resolver esa cuestión. Seguimos con problemas en ingresos brutos, porque si bien muchas jurisdicciones, o casi todas las jurisdicciones, ya eximen a la exportación de bienes y de servicios, en forma oblicua, y algunas jurisdicciones, recientemente tenemos conflictos, el fallo YPF contra la provincia de Chubut, y también en el caso de Loma Negra en Misiones. Misiones también es una jurisdicción bastante conflictiva. Bueno, hay de forma oblicua, de alguna forma, terminan grabando en parte las exportaciones. No la exportación que surge de producción de la propia jurisdicción, sino exportaciones que
se producen desde otras jurisdicciones, pero que con motivo del convenio multilateral terminan gravando, digamos, exportaciones. Algo más técnico, pero no los voy a aburrir un poco con este tema, pero lo que quiero significar con esta cuestión es que seguimos teniendo problemas en todos estos años con el impuesto sobre los ingresos brutos y ya es hora que esto se resuelva y creo que las actuales autoridades están, digamos, focalizándose en esta cuestión. Tema del ajuste por inflación, cuestión que recuerdo, mi socio Enrique Chavarri me había contado también distintas situaciones que se habían analizado desde el punto de vista contable en la compañía, digamos en el 2000, 2010, del 2010 a la actualidad. Nosotros desde el punto de vista impositivo, esto se fue ayornando del año 2017, cuando en la época de Macri, por la ley ya se empezó a reconocer la posibilidad de computar la inflación en 3 periodos. Después Alberto Fernández, con la ley de emergencia del año 2019, lo extendió a 6 años. En la actualidad ya el cómputo del impuesto del ajuste por inflación impositivo ya se realiza 100%, pero eso fue también un camino sinuoso, porque después digamos, de la ley de emergencia económica, digamos, del 2001 no había reconocimiento todavía del ajuste por inflación en la determinación del impuesto a las ganancias, con lo cual se terminaba tributando por ganancias nominales y no reales, ¿sí? Y bueno, y finalmente llegamos a la actualidad con la ley bases y el decreto 70, que en la actualidad estamos en una situación bastante más normal, ¿sí? Porque no tenemos el mercado tan intervenido, porque el cepo se ha eliminado en gran parte, ¿sí? Tenemos al dólar que tampoco está muy estresado porque está cómodamente entre las bandas, no tenemos demasiada intervención. Con lo cual, digamos, ya no hay, en la actualidad no tenemos tantas distorsiones y no estamos tan preocupados por esta cuestión de los hechos, los precios y los valores y cómo impacta esto en los balances, ¿no? Que es básicamente nuestra tarea rutinaria, ¿sí? Básicamente en el decreto 70, si vamos a la actualidad, han querido hacer muy agresivos, especialmente con el comercio exterior, en un extremo tratando de las autoridades prescindir de, esto como un ejemplo, ¿no? Del despachante de aduana. Yo creo que esto no tiene sentido, no va a ser posible, porque creo que la actuación del despachante de aduana en una empresa que tiene una fuerte presencia en el comercio exterior es fundamental. Pero bueno, hay algunas modificaciones que son importantes en cuanto a la transparencia, por ejemplo, de las normas por parte de la aduana, sí, que tiene que publicar todas las opiniones, todas las normas que van emitiendo. El bucea, que me parece que es un elemento muy, muy importante, porque va a concentrar todo lo que son las autorizaciones en los distintos organismos, ya se concentra por una misma plataforma. La flexibilización de las garantías aduaneras, eso me parece que es muy atinado. Y hay dos cuestiones legales muy interesantes, que es la eliminación del impuesto de equiparación de precios y que ya los derechos específicos no pueden establecerse por decreto, sino que tienen que fijarse por ley. Así como las prohibiciones de carácter económico. Estas son las últimas modificaciones que produjeron estas normas. Esto lo vamos... estas son 4 resoluciones de ARCA que todavía en realidad no están funcionando en su plenitud, pero que un poco la idea es que el operador de comercio exterior tenga una interacción directamente con la aduana en la resolución de algunas cuestiones vinculadas con la valoración, con cuestiones técnicas, en materia de origen, de la determinación de origen de la mercadería, clasificatoria. Yo, por lo que tengo entendido, los funcionarios todavía aduaneros no se animan a
firmar resoluciones fijando o pronunciándose sobre una valoración de una mercadería de importación, porque es algo bastante complejo, de mucha responsabilidad, y creo que esto entre el importador y el despachante de aduana lo pueden resolver, me parece que de una forma mucho más dinámica. Por eso que no tiene mucho sentido la idea de eliminar al despachante de aduana como si fuese un costo tan relevante para el comercio exterior. No, realmente no lo veo así. Básicamente, esto, bueno, también Daniel lo tenés muy presente, porque esto tiene que ver con distintas situaciones que nosotros fuimos trabajando a lo largo del tiempo, ya más específicamente en lo que es la planificación, la utilización de herramientas legales, ¿sí? El uso de la ley de leasing, ¿sí? Por los beneficios fiscales que tiene la utilización de la ley de leasing, ya esto de la década del 90, 2000. Me parece que algo que trabajamos y que ha sido muy importante, ya yendo un poco más particularmente a la compañía, es el tema del régimen de importación temporal, ¿sí? Algo que le hemos puesto muchas horas, mucha dedicación, creo que ha sido de una gran utilidad, y que en momentos donde también los regímenes de percepción de ingresos brutos entorpecía mucho la adquisición de la mercadería a nivel local, con lo cual la importación temporal, que es una metodología, un mecanismo que está previsto en el Código Aduanero, es muy recomendable, y lo utilizamos, y me parece que fue una muy buena decisión en su momento haberlo utilizado, ¿sí? Desde el punto de vista financiero también. Bueno, cuestiones previstas en la ley de impuesto a las ganancias como venta y reemplazo, ¿sí? Eso tiene que ver más con una cuestión financiera, digamos, de no reconocimiento de la utilidad en la venta de un equipamiento, por ejemplo. En la medida que se reemplace, entonces uno va difiriendo el impacto, digamos, de la tributación de esa venta vía una menor amortización hacia el futuro. Eso fue un mecanismo también que realmente lo utilizamos y fue muy, muy importante. Los aportes a las sociedades de garantía recíproca, eso también, ¿sí? Como método de planificación fiscal en el impuesto a las ganancias, y distintos procesos de reorganización, que esto está consolidado en la ley de impuesto a las ganancias desde sus inicios, con lo cual lo hemos utilizado y realmente ha sido muy, muy interesante. Así también como las defensas sobre el tema de los créditos fiscales, especialmente con la adquisición de soja, que siempre, digamos, fue muy, muy traumático. Hay infinidad de fallos, y hasta la Corte Suprema ya hay fallo de corte donde le dan la razón a los contribuyentes, digamos, como nuestro caso, ¿sí? Donde el comprador, el adquirente, no puede transformarse en un policía del proveedor, digamos. Si el proveedor, digamos, se cambió de domicilio o tiene algún problema fiscal, el proveedor no tiene por qué sufrir las consecuencias el adquirente, con lo cual los créditos fiscales con motivo de la compra de soja, en este caso soja, o pueden ser cualquier otro producto, pero hay mucha jurisprudencia, incluso en la actualidad están saliendo infinidad de fallos, todos a favor del contribuyente, ¿sí? Porque en realidad ahí se produjo una extralimitación del fisco, ¿sí? En agarrar a aquel contribuyente que le resulta más fácil, ¿sí?, recaudar, que es el comprador. Bueno, pero no es así. Si el comprador hizo su compliance adecuadamente al momento de la adquisición de la mercadería, no tiene por qué sufrir las consecuencias si digamos, el vendedor del producto no ingresa el IVA, ¿sí? Un poquito técnico el tema, pero creo que estamos todos al tanto de la situación. Bueno, estos son los puntos relevantes en los que seguimos trabajando. Básicamente, el mayor seguimiento tiene que ver con IVA y con ingresos brutos, ¿no? Impuestos al consumo, ¿sí? En lo que son los impuestos a la renta, impuestos patrimoniales, ahí la verdad que estamos
absolutamente tranquilos. Lo que nos demanda mayor dedicación y mayor seguimiento y mayor preocupación son los impuestos al consumo, ¿no? Como IVA e ingresos brutos. Esto es digamos, agregué esto, lo vamos a hacer muy rápidamente, un poco lo que hablaba de los efectos cuando el tipo de cambio se encuentra depreciado y con controles cambiarios. Tenemos una medida cambiaria, ¿sí? Financiera y a su vez bloqueos para la salida de divisa. Todo esto lo que produce, ¿sí? Que era lo que comentaba antes, es la fuga de divisas. Fuga de divisas que no solamente la persigue el Banco Central, sino que también la persigue la aduana. Con estas figuras, lo que se llama el contrabando documentado, ¿sí? Eso desde el punto de vista delictual, y lo que es la infraccional, que es el artículo 954, que es más de tipo recaudatorio. Siempre, esto en general, para el público, es importante que sepamos que cuando existen este tipo de medidas tenemos que prestar mucha atención, porque el mismo Estado es quien nos está invitando, ¿sí?, a realizar maniobras que en realidad no están bien. Con lo cual, una economía sana, como la que estamos viendo en este momento, donde se van transparentando las variables, donde no hay tanta intervención, donde no hay permisos para pagar, ni ningún tipo de intervención opaca, bueno, es muy sano. Yo creo que estamos en el sendero correcto, ¿sí? Entonces, ya estas figuras ya no nos preocupan, pero están. Entonces, lo importante acá es no volver para atrás, ¿sí? No volver nunca más a ese estrés que tenemos con el comercio exterior, ni con el mercado de cambios, ni con las divisas, ni con los bloqueos, porque tenemos estas figuras que son muy problemáticas. Y bueno, ya como para ir avanzando, no sé cuánto tiempo más tenemos, me parece que ya nos estamos quedando. Bueno, bárbaro. Vamos a la actualidad. ¿Y qué tenemos que hablar de la actualidad? Bueno, hay dos normas que creo que son de gran valor, muy discutidas. Uno lo está viendo los debates parlamentarios, que realmente a veces dejan bastante que desear. Creo que a veces los legisladores ni siquiera leen las normas que están debatiendo. Eso corre por cuenta mía. Porque la ley de inocencia fiscal, que realmente tiene grandes beneficios, especialmente uno que tiene que ver con la posibilidad de que una persona física presente su declaración jurada con mucho menos información que tiene que dar, simplemente declarar sus ingresos grabados, sus gastos computables, determina el impuesto y se terminó la declaración. Nosotros como profesionales, en realidad, como tenemos otras obligaciones desde el punto de vista del control de lavado de dinero, ¿sí?, porque somos oficiales de cumplimiento, porque somos sujetos obligados, nosotros tenemos que hacer, digamos, toda la evaluación patrimonial, digamos, por esa obligación. Pero si fuese por lo fiscal, nosotros en realidad con los clientes que adopten estas normas, en lo que es lo formal, es de alguna forma poco menos trabajo, aunque en el campo de batalla en realidad tenemos que hacer el trabajo completo del análisis de las variaciones patrimoniales y demás. Pero bueno, no se entiende, no sé, se sigue discutiendo. Ahora lo que ya hay un dictamen de comisión, se va a debatir a fin de este mes, ya van a ir al recinto, esperemos a sacar, sancionar la ley con las modificaciones importantes, porque de la versión que está hoy vigente, hay un montón de cuestiones que después salieron por decreto. Cuestiones de lavado de dinero y otras cuestiones muy importantes con respecto a aquellos que van a blanquear de alguna forma. El hecho de presentar esta declaración no significa que uno tenga que blanquear. Si uno puede presentar la declaración simplificada sin hacer ningún tipo de blanqueo, ¿sí?, o de exteriorización.
Entonces daban muchas seguridades este decreto complementario, que es el decreto 93, que reglamenta la ley 27799, que es la versión original. Ahora va a haber una versión mejorada. ¿Por qué? Porque en la versión mejorada todo lo que estaba en el decreto lo van a incorporar en la ley, y a su vez lo hacen más general, porque eliminan los topes. Había un tope de 1.000 millones de ingresos y 10.000 millones de patrimonio. Esos topes se van a eliminar, con lo cual ya puede entrar, van a poder entrar todos los contribuyentes. Los grandes contribuyentes con ciertas limitaciones en el uso de los efectos de la ley, formalmente la pueden presentar, pero no utilizar los dos efectos fundamentales de la ley, que es la presunción de exactitud. Si uno se presenta y paga lo que corresponde, se presume que el impuesto está bien determinado, y como una ley tapón, que es lo que se llama digamos, la presunción de exactitud para el pasado, y el efecto liberatorio del pago por el periodo base, que es el 2025. Esos son los dos efectos que tiene la norma y que la va a seguir teniendo. Pero ahora, con la versión mejorada, van a poder entrar a todos, digamos. Ya no hay digamos, ya no hay motivos para uno. Nosotros tenemos muchos clientes que decían, bueno, me conviene entrar, no me conviene entrar, y qué sé yo. Bueno, ahora, digamos, con esta modificación, el que puede entrar ya no tiene, digamos, motivos para no entrar, ¿sí? Porque la verdad que el régimen es muy bueno. Bueno, eso es por un lado. La ley de inocencia fiscal es bastante más extensa, porque modifica el Código Civil y Comercial, lleva la prescripción de 5 años, en determinadas situaciones lo reduce a 3, se modifican los parámetros, se ayornan a valores más razonables de la ley penal tributaria, y la ley penal tributaria tiene algunos elementos que hacen que ya digamos, cuando son cuestiones técnicas, ni siquiera haya denuncia penal, ¿sí? Porque si es una cuestión técnica, es algo que no es una evasión burda, digamos, sino que es una cuestión de criterios. Y también está la posibilidad de fuga del proceso, abonando más un adicional y salir de la situación. Es muy completa, me parece que es muy, muy interesante. Y como último, la otra ley que me parece que es muy importante y que realmente yo no sé si está bien difundida por parte del gobierno, pero me parece que estas dos leyes son fundamentales y deben analizarse y deben involucrarse y utilizarse fundamentalmente, que es la Ley de Modernización Laboral. La ley de modernización laboral trae 3 herramientas fundamentales. Una es el RIMI, que es como el RIGI, pero bastante más reducido, que es para pymes, donde hay beneficios impositivos, financieros, que tiene que ver con la amortización acelerada en determinadas situaciones de inversiones para micro, pequeñas y medianas empresas. O sea, micro mínimo tiene que invertir con una inversión de $150.000, pequeña de $600.000, y mediana tramo 1 y tramo 2, que son los $3.500.000 y $9 millones. Esos son como mínimo, como para usufructuar la posibilidad de amortizar aceleradamente las inversiones, y la devolución del crédito fiscal de impuesto al valor agregado. Me parece que esto es muy importante. Esto es para usarlo. O sea, la otra norma lo que busca es remonetizar la economía, saquen los dólares del colchón y lo vamos a invertir. Ley de inocencia fiscal. Esta RIMI me dice: invertí porque te voy a dar incentivos para el impuesto a las ganancias y el impuesto al valor agregado. Y además tenemos 2 elementos que tienen que ver con la formalización laboral, ¿sí? En un hilo conductor, el pasado y el futuro. El pasado, si tenés algo mal registrado, con una fecha deficiente o con salarios que no se condicen con la realidad, tenés la posibilidad de regularizar esa situación, y lo que regularices tenés una condonación del 90% para las microempresas. O sea, de lo que debes, el 90% te lo condono.
el 10% lo puedes, a su vez si lo pagás al contado, te reduzco el 50%, y si no, te doy plan de pagos. O sea, me parece que es para usarlo. Y para el futuro, si todas las nuevas incorporaciones tienen una reducción de la contribución del 20 al 5. O sea, del 20 al 5. La contribución, ¿sí? Por 48 meses. ¿Sí? Me parece que esto el gobierno en la necesidad de mejorar las jubilaciones, mejorar la cantidad de gente que esté registrada, la formalización, me parece que son dos elementos desde el punto de vista laboral muy, muy atractivos. Bueno, y estas son las conclusiones. Las primeras tres es lo que acabo de resaltar. La última, que vuelvo con la tasa de estadística, ¿sí? Estamos ahí medio flojito de papeles, porque en realidad a partir del año 2022 lo que se pagó de tasa de estadística lo podremos recuperar. ¿Por qué? Justamente por esta cuestión de la falta de legalidad. Quedó desprovista de ley. Hoy la tasa estadística está establecida por un decreto. Con lo cual, bueno, es para analizarlo. ¿Sí? No todo el mundo se inicia un recurso de repetición, especialmente porque esto puede llevar tiempo y después, en definitiva, lo que se recupera, como es en pesos, dependiendo, si bien la tasa de interés ha mejorado para aquellos que presentan recursos de repetición, pero me parece que es un tema interesante, ya hay fallos, ¿sí? DAS Argentina, son fallos muy recientes, Colgate de Palmolive, ¿sí? Que están en vías de recuperar la tasa de estadística de otros periodos, pero yo digo, de todo lo que se genere del 22 al 27, se puede analizar. Es paso del aviso para que lo tengan en cuenta. Así que bueno, este es mi agradecimiento, realmente, la verdad que participar en el evento, que nos hayan invitado, para mí es muy importante, para Enrique y para todo el estudio. Estamos muy contentos, vine ayer y ya con muchas ganas de participar y quedo atento a las preguntas, no sé, en streaming o Daniel, Sí. no sé si... Gracias, Fernando. La verdad que muchas gracias por estar atento a todos estos detalles. La verdad que por suerte hay alguien que se ocupa. Y bien, si bien pasamos a las preguntas, como les comentaba, tenemos los QR ahí en el respaldo de la silla o si no en el zócalo de YouTube. Y no sé si, Daniel, querés hacer alguna consulta o si no tenemos alguna. Un poco la respondió Fernando, pero justamente una de las preguntas era el tema del régimen simplificado de ganancia, que si podías hacer algún análisis, digamos, comparativo con el régimen general y los pros y los contras que tiene, digamos, más teniendo en cuenta, bueno, que todas las noticias recientes, que inclusive la misma UIF como que establecería parámetros objetivos claros para definir cuando se trata de una situación que amerita un ROS y si fuera el caso para analizar más en profundidad por parte de la UIF, ¿no? Claro. Es decir, porque digamos, sabemos y tenemos en claro de que se podría, digamos, hacer un blanqueo y que no hay una declaración de patrimonio al inicio ni al cierre, pero como que no está claro el tema de, bueno, ¿y cuánto puedo blanquear? Digamos. Claro. Bueno. Entonces, si podés aclarar un poquito. Sí, es interesante. Es interesante. Bueno, la primera, la diferencia entre el régimen general y el régimen simplificado es que con el régimen simplificado ya no se va a declarar el patrimonio al inicio, el patrimonio al cierre y el monto consumido. Todos tienen su declaración jurada, lo habrán hablado con sus contadores y saben de lo que estamos hablando. Con lo cual, digamos, es casi la declaración, ¿no? Porque en definitiva la declaración de los ingresos y los gastos es algo
bastante, digamos, manejable, bastante sencillo, digamos. El tema son los movimientos patrimoniales, ¿sí? Entonces, primer diferencia es esa. Bueno, gran parte de lo que es la información que le estoy brindando al fisco, no la información que nosotros como profesionales trabajamos, porque nosotros vamos a seguir trabajando en el análisis de la evolución patrimonial, porque tenemos que conocer a nuestro cliente, nosotros como sujetos digamos, obligados. Nosotros eso lo tenemos que hacer. Pero frente al fisco, ¿qué es lo que está pretendiendo el fisco? Porque en realidad no es un blanqueo, es una exteriorización bastante particular, porque al no declarar el ingreso, el patrimonio al inicio y al cierre, uno realiza un depósito bancario y en realidad lo puede hacer. Capaz que era dinero que tenía de hace 10 años por una operación, vendió una operación, no la declaró y demás, un asesoramiento o algo por el estilo, va y lo deposita y ya puede invertir, ¿sí? Y no deja esos dólares en el colchón que se van depreciando, porque tenemos inflación en Estados Unidos, el dólar, digamos, pierde valor, entonces de alguna forma uno lo puede introducir eso en el circuito. Entonces, es un blanqueo y la verdad que no, porque no tiene un costo. Un blanqueo tiene determinadas características, hay que cumplir determinados requisitos. Lo vimos en la cantidad de leyes de blanqueo que hubo, ¿sí? Cómo es la estructura de una ley de blanqueo. Esto en realidad voy, deposito y lo meto en el circuito y la FIP no me va a decir nada, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la magnitud de esa introducción de ese fondo? Bueno, tiene que estar, digamos, alineado con tu situación con tu situación, con tu actividad, ¿sí? Yo como profesional no puedo ir con a depositar, no sé, 5 millones de dólares porque no es lo que, digamos, lo que genero normalmente en el año a año. Entonces ahí sí va a sonar una alarma, porque el banco también me hace una evaluación a mí, porque también el banco es sujeto obligado y tiene un perfil de cliente y tiene una matriz de riesgo donde me está evaluando a mí, ¿sí? Y yo evalúo a mi cliente. Entonces, si viene alguien y me dice, mira, si voy a usar el régimen simplificado, pero ¿sabes qué? Voy a blanquear, facturo honorarios por 5 millones de pesos por, por mes y voy a depositar 5 millones de dólares, bueno, no, la verdad que no haga semejante cosa porque, digamos, no, ahí sí va a sonar la alarma en el banco, ¿sí? Y no va a estar, no se condice, digamos, con la matriz de riesgo ni con el perfil del cliente, ¿no? Sí, pero como beneficio tiene un gran beneficio porque mi declaración va a ser bastante más sencilla. ¿Sí? Bastante más sencilla formalmente, es lo que le voy a dar al fisco. El fisco, digamos, no va a tener muchísima información porque yo no se la voy a estar dando y no se la va a estar dando nadie, porque de hecho hay el régimen informativo para los bancos también, digamos, se han elevado un montón. Entonces, digamos, si estamos hablando de que estoy introduciendo, no sé, 30.000 dólares, 40.000 dólares para una situación, bueno, me parece que es más lo que apunta el régimen, ¿no? Bien. Igualmente puedo arrimar el micrófono si alguien quiere hacer una pregunta acá puntual. Si no, tengo una pregunta para hacerte. Sí. Desde el punto de vista de comercio exterior, exportación, si bien uno trabaja puertas adentro en costos y estamos lejos respecto al flete, tiene un alto impacto en lo que es las exportaciones. Puntualmente, ¿qué otras variables en estas liberaciones que estamos teniendo de regulaciones, qué otras variables crees que nos estaría facilitando o siendo más competitivos, ¿sí? No solamente desde el punto de vista monetario, sino desde el punto de vista legal, que estarían analizando? Por ejemplo, comentaste de la tasa estadística. La tasa estadística. ¿Hay alguna otra variable que tendremos que estar mirando, ojeando, que se está analizando o no? A ver, ahí depende el rango. Hay muchas iniciativas vinculadas, por ejemplo, con el exporta simple.
digamos que son exportaciones de menor nivel, que se pueden realizar con mucho menos burocracia, digamos, que una exportación tradicional, ¿sí? El régimen de exporta simple, que la verdad tampoco recibí, digamos, muchas consultas. La realidad es que últimamente han salido una cantidad enorme de normas y que se desconocen, porque tampoco fueron muy difundidas. Este es un régimen, hay bastante, digamos, flexibilización con lo que es las normas cambiarias también. Pero bueno, igualmente la tasa estadística no es aplicable a exportaciones, sino en este momento se aplica a importaciones, Sí. ¿no? Pero nada, como para claro, pero me parece que ese es un régimen, digamos, y bueno, y después hay otros regímenes ya para exportadores de gran escala, ¿sí? Como el operador independiente, digamos, ya hay otras cuestiones, me parece que, que- que- que son importantes analizarlas ya más digamos, porque hay que ver el segmento de exportador de que estamos hablando. Si estamos hablando de un pequeño exportador, un gran exportador, digamos, pero hay como elementos o herramientas en la actualidad se están emitiendo muchas desde el punto de vista aduanero y desde el punto de vista cambiario, ¿no? Bien. Bueno, estamos en tiempo. No sé si Daniel querés hacer alguna otra comentario, aclaración. Desde ya muchas gracias por la presentación y seguiremos conversando. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias, Un ¿eh? aplauso. Bueno, muchas gracias. Y continuando con nuestra dinámica que tenemos hoy,